Estaba yo el otro día estudiando a los mosquitos marinos, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Eternals. La historia comienza con una introducción al estilo Star Wars en las que nos sueltan un textaco sin screamer explicando que los celestiales existieron antes que el universo y que una raza conocida como los desviantes suponen una amenaza para la integridad de este. Por lo tanto, crearon a unos seres conocidos como los Eternos para que les puedan plantar cara. Y aquí es donde se inicia todo, porque el grupo de protagonistas llega a la Tierra en el 5000 a.C. y pelea con los primeros desviantes. Así que tras una pequeña muestra de sus habilidades, se presentan ante unos habitantes de Mesopotamia y oficialmente pasarán a formar parte de la mayoría de eventos históricos de la raza humana. Eso sí, me pareció bastante desconsiderado que no hayan hecho nada hasta que uno de los desviantes se comió a este pescador. De hecho, hay una que tiene supervelocidad y es capaz de sentir las vibraciones desde muchísima distancia. Sin embargo, no hicieron nada hasta que ya fue tarde. No me voy a poner a presentar a todos los personajes y sus habilidades porque si no, no termino ni mañana. Pero sí que hay dos que destacan especialmente. Uno de ellos sería Ikaris, que en esencia es Superman, porque puede volar, tiene superfuerza y además lanza rayos por los ojos. Así que lo dicho, Superman. Y la otra sería Sersi, que puede modificar a su antojo la materia no viviente y fue la novia de Ikaris durante 5000 años. Pero actualmente está saliendo con Jon Nieve y parece que es profesora. Aparentemente los desviantes fueron derrotados hace años y por ende los Eternos se separaron para vivir una vida normal entre los humanos. Sin embargo, basta con decir esto para que aparezca un desviante en plena ciudad y provoque un caos. Así que Jon descubre que su novia tiene poderes y tanto Sersi como otra Eterna llamada Duende le plantan cara al bicho. Pero no es hasta que aparece el propio Ikaris cuando por fin lo mantienen a raya y este se acaba escapando. Y con esto hay una peculiaridad, y es que ese desviante no es como los demás, ya que tiene la capacidad de regenerarse al igual que Ajak, que fue la que lideró la misión de los Eternos. Por lo tanto, viendo lo extrañas que son las circunstancias, llegan a la conclusión de que lo mejor es hablar con su líder y reunir nuevamente a todos los Eternos. Y atentos, porque justo antes de marcharse, Sersi responde a la pregunta que posiblemente se hizo todo el mundo, y es la de por qué hasta ahora nunca intervinieron en ninguno de los conflictos de la Tierra, como por ejemplo la invasión de Thanos, y la respuesta es que los celestiales les prohíben intervenir siempre y cuando no haya desviantes de por medio. Y esto más tarde se demostrará que tiene muchas incoherencias, pero como tampoco se podía hacer gran cosa, lo voy a dar por bueno. Quiero decir, conforme más grande se hace el UCM, más veces nos preguntaremos ¿y por qué no llamáis a los Vengadores? ¿Y por qué no ayudasteis aquella vez? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Evidentemente esta justificación es un poco chapucera y hace quedar a los Eternos como unos inútiles, pero con la de personajes que tiene Marvel poco más se puede hacer con respecto a estos asuntos, así que vamos a seguir. En este punto tenemos que retroceder hasta Babilonia durante el 575 a.C., en donde los Eternos como de costumbre tenían que combatir contra los desviantes y al mismo tiempo intervenían en el desarrollo de la raza humana pero sin pasarse demasiado. Es decir, por poder ellos podían haberles ayudado a inventar el motor de vapor y un montón de cosas, pero como tienen unas reglas muy especialitas pues van poco a poco, dándoles el arado, la rueda, ayudándolos lo justo y necesario y venga a esperar otro siglo más. Que esto en cierta medida es una buena forma de compaginar la historia de la humanidad con la intervención de los Eternos dentro de la ficción, pero hace parecer a la raza humana como un atajo de inútiles, ya que según esta película todos los inventos importantes fueron cosa de fastos. Y por cierto, justo después tenemos un error argumental, porque según parece Ikaris se declaró ante Sersi en el 575 a.C., y sin embargo cuando ésta le explicó toda su historia a Jon, le dijo que había salido con él durante 5000 años. Y yo no sé tú, pero si mis cálculos no me fallan le faltan casi 2500 para llegar a esa cifra. Después de todo 25 siglos no son moco de pavo. Y lo peor es que de una escena a otra hay menos de 10 minutos de diferencia. No sé si fue cosa del doblaje o se les fue la olla a los guionistas, pero creo que como llegaron en el 5000 a.C. a la Tierra se hicieron la picha un lío y dijeron que ellos dos llevaban saliendo esa cantidad de años, cuando en realidad fue poco más de la mitad. Regresando al presente, cuando los protagonistas se van a la casa de Ajax se la encuentran muerta a manos de un desviante, y como ahora no tienen una líder, automáticamente Sersi es elegida por Arishem, o sea, el celestial que los envió a la Tierra. Pero antes de saber cómo sigue tenemos que volver al pasado, solo que en este caso al 1521 después de Cristo, concretamente durante la conquista de América. En este flashback aprovechan para indagar un poco más en la personalidad de los Eternos, ya que no todos están de acuerdo con lo de mantenerse al margen de los conflictos y esto provoca discrepancias dentro del grupo. Además, Ten parece tener una enfermedad conocida como el Mad-Wiri que la hace perder el control y atacar a los suyos. Entonces, entre una cosa y la otra, el grupo se acaba separando, ya que en teoría acabaron con todos los desviantes del planeta y ya no tienen por qué seguir trabajando juntos. De nuevo en el presente, los protagonistas se van reuniendo poco a poco con los demás Eternos, empezando por Kingo, que es el alivio cómico que ahora trabaja como actor de cine, y pasando por Tena y Gilgamesh, que viven aislados en una cabañita para que la chica no haga daño a nadie por culpa de su enfermedad. Y aquí tenemos otro error argumental, y es que mientras estaban de risas hablando de viejas batallitas, Kingo dice que conoció a Thor cuando era un chaval, pero esto no tiene sentido, ya que en teoría el Asgardiano tiene 1500 años, y por esas fechas los Eternos todavía estaban terminando de acabar con los desviantes, y aunque no fuera el caso, supuestamente este grupo lleva en la Tierra desde el 5000 a.C., y desde entonces nunca abandonaron el
planeta. ¿En qué momento se supone que fue Asgard para que esto sea posible? Es más, os adelanto un pequeño spoiler. Más tarde se confirma que a los Eternos les borran la memoria cada vez que terminan una misión. De ese modo, cada vez que van a un planeta nuevo, sienten que es la primera vez que lo hacen. Por lo tanto, incluso si Thor hubiese nacido muchísimo antes y conocido a Kingo, es imposible que éste se acuerde de ello, porque en cuanto lo enviaron a la Tierra le resetearon el cerebro. Como veis, una vez más quisieron hacer un guiño a otros personajes y terminaron cagándola por no fijarse. En cierto punto, Cersei vuelve a comunicarse con Arishem y este le confiesa el verdadero propósito de los Eternos. Y es que hace mucho tiempo el Celestial plantó una semilla en el planeta para dar lugar al surgimiento, es decir, el nacimiento de un nuevo Celestial. El problema es que para ello necesita absorber la energía de su población y los desviantes eran un problema, ya que eran superdepredadores y cazaban humanos a su antojo. Por ese motivo, una vez eliminados, la raza humana pudo prosperar, y dentro de poco un nuevo Celestial conocido como Tiamut destruirá la Tierra para poder nacer. Y esta afirmación trae consigo una incongruencia, y es que si para que nazca Tiamut hace falta que el planeta se llene de humanos, ¿por qué no intervinieron en ninguna de las guerras pasadas? Al fin y al cabo, en las guerras muere gente y el propósito de los Celestiales era garantizar la proliferación de los humanos. No tiene sentido que los dejen matarse entre ellos. Lo más lógico habría sido combatir a los desviantes y que Druig le controle la mente a todo el planeta para que haya paz y prosperidad. Y bueno, lo de Thanos erradicando a medio universo y que los Eternos se hayan quedado mirando es incluso peor, porque ahí no solo retrasaron el nacimiento de Tiamut, sino el de todos los celestiales del universo. En fin, típicas deidades tomando decisiones sin sentido. Aparte de esta revelación, también se confirma que los celestiales crearon a los desviantes pero perdieron el control sobre ellos y que los Eternos fueron fabricados en una fragua y que sus recuerdos se borran cada vez que completan una misión, tal y como dije antes. Entonces, entre los engaños y la idea de sacrificar a un planeta entero para que nazca un celestial, hacen que Cersei se plantee muy seriamente qué va a hacer a partir de ahora. Así que tras contárselo a los demás, llegaron a la conclusión de que no quieren sacrificar el planeta y que en su lugar van a retrasar el nacimiento de Tiamut indefinidamente. Y yo me pregunto, si los celestiales se dieron cuenta de su error a la hora de crear a los desviantes, ¿por qué permitieron que los Eternos piensen por sí mismos y tengan libre albedrío? Digo yo que lo más lógico sería crear máquinas imparciales y obedientes para que los surgimientos sean un éxito siempre. Es más, ¿por qué Makkari es muda y Duende tiene aspecto de adolescente? Son decisiones muy arbitrarias que hacen quedar a los celestiales como seres ultrapoderosos, pero con la inteligencia justa para no cagarse en medio del cosmos. Ahora que los Eternos ya saben lo que hay, se van al Amazonas para reclutar a Druig, pero este se pone bastante chulo y dice que no los va a ayudar, cosa que obviamente mantendrá rajatabla hasta el final de la película y no cambiará de idea después de un acontecimiento en particular. En las películas nunca pasan estas cosas. El problema es que más pronto que tarde aparecen unos desviantes y vuelven a tener una pelea entre todos, en la que el super desviante que vimos al principio absorbe la energía de Gilgamesh y se lo acaba cargando, pudiendo así evolucionar a una versión más avanzada y confesando que el propósito de su especie era sobrevivir, pero que los celestiales y los Eternos los estuvieron cazando indiscriminadamente. Por lo tanto, hay que suponer que los protagonistas son los malos. Aunque también te digo una cosa, según lo que contaron antes, los desviantes son unos superdepredadores que no son cazados por nadie, y el haberse dedicado a eliminar especies a lo bruto fue lo que provocó que los celestiales quisiesen darles caza. Así que ese papel de víctima no termina de colar, pero teniendo en cuenta que Arishem es un mentiroso compulsivo, cabe la posibilidad de que solo haya contado media verdad, así que lo vamos a dejar en el aire. Después de la pelea, los desviantes escapan y Cersei descubre que sí puede modificar materia sensible. Entonces, para seguir reuniendo al grupo, se van a ver a Phastos y obviamente Druig los acompaña, porque para sorpresa de nadie cambió de idea. Al parecer, el nuevo Eterno fue el responsable de la creación de la bomba atómica, así que sintiéndose decepcionado por su creación, decidió formar una familia y mantenerse al margen de crear tecnología avanzada. Y para repetir exactamente el mismo cliché de antes, dice que no va a ayudar, pero su novio lo convence de hacerlo. Así que se van todos a donde tenían enterrada su nave espacial y finalmente se encuentran con Makkari, que no tuvo nada mejor que hacer que quedarse bajo tierra durante siglos. A eso le llamo yo vivir la vida. La idea original es crear unas pulseras especiales que combinarían los poderes de todos los Eternos para que así Druig tenga el poder suficiente para dormir al Celestial. Pero es entonces cuando tenemos la gran revelación que cambiaría las tornas de la historia, porque resulta que 6 años atrás, Ajak le confesó a Ikaris el verdadero propósito de Arishem y que al igual que Cersei no quería sacrificar la Tierra. Entonces este, como era demasiado fiel a los Celestiales, se la llevó a donde unos desviantes que se habían descongelado y la arrojó para que pareciese un accidente, provocando la evolución del super desviante y montando todo el tinglado para que haya parecido un ataque en vez de una traición. Entonces, viendo que ahora la historia se repite, Ikaris provoca un golpe de estado con el que solo consigue el apoyo de Duende. Así que los demás, una vez se quedaron a solas, utilizan la bolita con la que Cersei se comunica con Arishem para crear nuevamente las pulseras y así evitar el surgimiento. Todos menos Kingo, que es un rajado. Inaugurando la etapa final, se van todos al punto del surgimiento
momento para intentar evitar que Tiamut nazca. Sin embargo, Ikaris no se queda de brazos cruzados y tienen una pelea entre todos, en donde se muestra la superioridad que tiene con respecto a los demás, pero más o menos se las apañan para plantarle cara. Para colmo, el superdesviante también se une a la juerga, un poco de gratis a mi parecer, pero vale. Así que mientras todos se dan de madrazos por la playa, Cersei intenta congelar al Celestial porque a Druig lo dejaron fuera de combate. Por lo tanto, ella es la única esperanza que le queda a la Tierra. Al final, después de muchas movidas que hay de por medio, consiguen inmovilizar a Ikaris el tiempo suficiente, Tena mata al superdesviante y pese a que Duende apuñaló a Cersei por la espalda, esta consigue un power-up de la hostia y congela a Tiamut. De hecho, poco después se dice que lo mató, aunque de esto no estoy muy seguro. Habría que verlo en una película futura. Viendo que el problema principal está solucionado, Ikaris se siente mal por lo que hizo y se va al sol para inmolarse, haciendo referencia a la leyenda sobre su nombre. Y en cuanto a Duende, Cersei la perdona con excesiva facilidad, pese a que lo que hizo estuvo bastante feo, y la convierte en humana para que deje de vivir en plan Peter Pan y pueda crecer como los demás humanos. 2 semanas después, los Eternos que quedan se dividen en 2 grupos. Uno de ellos se queda en la Tierra para seguir con sus vidas y el otro parte en la nave para contarles la verdad sobre su origen a los demás Eternos que hay por el universo. Sin embargo, a Arishem no le hizo mucha gracia que le hubiesen desobedecido y captura a los Eternos que se quedaron en la Tierra y decide que va a perdonar a los humanos por el momento, pero que el día de mañana volverá para juzgarlos. Con lo cual dejan caer que en el futuro la Tierra se va a enfrentar a la que posiblemente sea la mayor amenaza que combatieron nunca. Y lo cierto es que tengo curiosidad por saber cómo se las van a apañar para combatir un celestial. Aunque en la escena postcréditos quizás nos dan una pequeña pista, porque de repente en la nave de los Eternos aparece Star Fox, que es el hermano de Thanos y dice que los quiere ayudar a rescatar a sus amigos. Lo que me sorprendió es que no tuviese la cara de una uva pasa, pero según tengo entendido, Thanos es un titán mutante, por eso tiene ese aspecto tan raro. Y esperad, porque en la segunda escena postcréditos se revela que Jon Nieve tiene una especie de espada maldita que heredó de su familia, y tras investigar un poco descubrí que va a encarnar un personaje conocido como el Caballero Negro, que es un superhéroe de Marvel pero en plan medieval. La película de Eternals fue la única que no vi en cines el día del estreno, porque honestamente no me llamó demasiado la atención y para cuando me di cuenta ya la habían sacado de cartelera. De hecho, cuando hice el top de las películas del UCM pensaba que iba a ser un chusco y al final me acabó sorprendiendo para bien. No sé si esto es porque como todo el mundo hablaba mal de ella al final fui con las expectativas demasiado bajas o si realmente la directora hizo una entrega que le daba cierto frescor a una franquicia que pecaba de ser repetitiva. Yo creo que fue un poco de ambas. A ver, esto no deja de ser una película de Marvel y para sorpresa de nadie sigue cumpliendo con una serie de patrones que parece que se van a quedar por muchos años. Sin embargo, noté que hubo más libertad creativa para este largometraje que el que lleva viendo en las últimas, no sé, 15 películas. Es como si le hubieran dicho, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y así fue, pero aun cumpliendo con esas pautas supo aportar un toque distintivo. Lo que más me gustó fue la manera en la que profundizan en el lore de los celestiales, que desde que nos los presentaron por primera vez en los Guardianes de la Galaxia no volvimos a saber nada de ellos. Ahora en cambio pudimos conocerlos en mayor profundidad y no solo eso, sino que ya se confirmó que volverán a aparecer, y esto acaba de subir el listón una barbaridad. Aún recuerdo aquella época en la que lo más poderoso que había en el UCM era Hulk, en cambio ahora en comparación con lo que se les viene encima es una cagarruta verdosa. Es más, incluso Thanos parece poca cosa en comparación. Solo espero que no se les vaya demasiado la mano con los niveles de poder y acaben dejando obsoletos a otros personajes que tenían potencial, pero por el momento solo nos queda esperar. Del mismo modo, algo que me agradó es que pese a que tenemos 10 protagonistas, todos tuvieron su desarrollo y tiempo en pantalla. Unos más que otros, obviamente, pero para manejar una cantidad tan grande de personajes es bastante sencillo quedarte con los nombres, habilidades e incluso la personalidad de cada uno. Yo me imaginaba que iba a ser lo típico en donde 2 o 3 lo hacen todo y luego los demás están de bulto, pero no fue así. Incluso Ajak, que es la primera que despachan, es moderadamente memorable, y eso para una película del UCM es mucho más de lo que me podía esperar. El problema es que metieron unas cuantas subtramas que a mi parecer sobran bastante, como por ejemplo el documental de Kingo, la enfermedad de Tena, el hecho de que a Duende le gusta Ikaris o la relación amorosa entre Cersei y Jon Nieve. Están muy poco desarrolladas y no terminan de cuajar. Su única finalidad es justificar alguna cosilla puntual, pero creo que se pudo hacer mejor. Y lo mismo pasa con el superdesviante, que parecía la amenaza principal y ya tirando al final de la película fue más un estorbo que un verdadero antagonista. Eso sí, lo de que Ikaris fuese el malo supuso un giro de guión que compensó lo irrelevante que acabó siendo el superdesviante. Además es que ni siquiera es un villano. El tipo fue creado para obedecer a los celestiales y simplemente se limitó a cumplir con su papel. La ética planteada en esta historia es muy propensa al debate. Hasta ahora siempre teníamos un malo malísimo y un héroe que salvaba al mundo. Aquí en cambio tenemos a una especie que intenta sobrevivir, a otra que cumple su propósito bajo los engaños de los celestiales y a los propios celestiales tomando decisiones de forma imparcial que afectan a todo el universo.
Si hubiesen dejado que naciese Tiamut, habrían muerto los humanos de la Tierra, pero en el futuro habrían nacido millones de nuevas especies. Sin embargo, salvando al planeta, evitaron el nacimiento de todas esas vidas. En vez de soltarnos acción a bocajarro para que la gente no se aburra, lo que hacen es indagar en la personalidad de los Eternos y demostrar que no solo son gente con poderes, sino que pueden sentir y pensar como cualquier otro ser humano. Y aun formando parte de un mismo grupo, no todos tienen por qué estar siempre de acuerdo. Este pequeño cambio en la fórmula fue muy criticado y tachado de aburrido, pero tal y como dije en varias de mis reseñas, un cambio en el planteamiento del UCM era lo que le hacía falta para evolucionar. Si se limitan a seguir la fórmula de siempre, llegará un punto en el que la gente se canse y se termine todo, pero planteando propuestas nuevas y enfocando algunas de sus películas desde una perspectiva un poco diferente, le dan un toque de aire fresco a la saga que yo por lo menos agradezco. La acción es bastante entretenida, y tanto los diseños como el CGI me parecieron buenos, y esto último lo valoro porque en las anteriores películas no sé qué pasaba con el CGI, pero había momentos que daban bastante pena. En cuanto al humor también noté que está un poco más regulado. A ver, sigue siendo Marvel, no esperéis gran cosa, pero por lo menos supieron ubicarlo mejor y ponerse serios cuando la situación lo requiere, como por ejemplo cuando muere un personaje y les toca estar de luto. Puede parecer una tontería, pero el UCM llevaba interrumpiendo momentos trágicos desde hace muchísimos años, y ver que las cosas están bien distribuidas le da puntos a favor. El ritmo es quizás un poco caótico, ya que tiene demasiados flashbacks que se intercalan con peleas y charlas entre los Eternos. De hecho, hubo varios puntos en los que no tenía claro en qué épocas ambientaban hasta que más tarde pusieron el letrero indicándolo, pero bueno, después de haber visto las películas de Nolan tampoco fue un desafío intelectual ni mucho menos. Uno de los aspectos más negativos es que se cometen errores con respecto a la implementación de esta entrega dentro del UCM. Algunos de ellos son básicos, como por ejemplo el por qué los Vengadores estuvieron ausentes durante todo este tiempo y por qué no hay ningún registro histórico ni de los Eternos ni los desviantes. Teniendo en cuenta que nunca se ocultaron ante los humanos y que hasta hace 5 siglos seguían activos, pues oye, es raro que nadie los haya investigado o mencionado siquiera. Otra cosa que me choca es que todos los Eternos tienen aspecto de humanos. Si se supone que fueron creados desde hace millones de años y provocaron infinidad de surgimientos a lo largo de la galaxia, ¿por qué todos parecen de la Tierra? Y no me refiero solo a los protagonistas, ya que con estos es comprensible, pero cuando enseñan la fragua no se ve ninguno con aspecto de alguna criatura alienígena. Y ya los peores fallos son los que están relacionados con las fechas, como por ejemplo el vínculo imposible entre Thor y Kingo o la relación de Ikaris y Cersei, que dicen que fue de 5000 años y luego resulta que fue poco más de la mitad. Este tipo de películas en las que media historia es una precuela son difíciles de implementar en una saga tan vasta, y por ese motivo creo que no deberían mojarse tanto diciendo fechas, porque al final por querer hacer una referencia o un comentario chistoso la acaban cagando. En cuanto a lo de no intervenir en conflictos humanos, ya dije que está un poco cogido con pinzas, porque realmente el simple hecho de proporcionarles tecnología ya supone una intervención. Además que lo de proteger a los humanos de los desviantes para que no se extingan, pero que luego no los protejan de Thanos y las demás amenazas, no tiene ni pies ni cabeza, porque al final el nacimiento de Tiamut se iba a retrasar de una forma u otra. Repito que el UCM es muy grande y cada vez es más difícil implementar nuevos personajes, pero tal y como están las cosas queda raro que los hayan mantenido al margen sabiendo que su propósito se iba a ver afectado igualmente. Y ya para terminar voy a hablar de un tema del que se habló mucho, y es el de la supuesta inclusividad forzada de Eternals. Tras haberla visto yo creo que no tuvo inclusividad forzada, y sabéis de sobra que soy muy crítico con estas cosas cuando se hacen mal, pero de verdad, creo firmemente que Eternals no la tiene. Obviamente metieron un poco de agenda política porque a Disney le beneficia, pero una cosa es que lo hagan y otra que lo hagan mal. Por lo que a mí respecta, la inclusividad es algo bueno en los medios de entretenimiento. Todas las decisiones tomadas en películas y videojuegos se hacen con una finalidad, que normalmente se traduce en llamar la atención del público. El problema es cuando lo hacen a lo cutre solo para colgarse medallitas de políticamente correctos con el mínimo esfuerzo posible y lo único que hacen es tachar una serie de requisitos como si se tratara de la lista de la compra, como por ejemplo en el episodio 9 de Star Wars. Pero si escriben bien a los personajes y le dan cierta diversidad, no tiene nada de malo. Hay que saber cuándo criticar las cosas. Si se hace mal, critica sin miedo, pero si se hace bien, déjalo estar. Reconozco que parte de la culpa es de los medios de comunicación, porque cuando se anunció por primera vez esta película en 2019, el primer dato que dieron no fue sobre la trama, ni los protagonistas, ni los villanos. Lo que para ellos fue lo más relevante era que Eternals iba a tener una pareja homosexual, y esto más que periodismo parece la prensa rosa. Se nota mucho que están desesperados por llamar la atención, y en vez de hablarte de los protagonistas, la trama o los villanos, lo primero que te dicen es que la película va a tener una pareja homosexual, que como digo siempre tratan como algo extraordinario un detalle que es normal como la vida misma, y todo esto para generar clics y que la gente discuta en el tablón de comentarios. Es la misma historia de siempre. No sé cuántas veces dije esto, pero lo voy a repetir. Si queréis normalizar algo, digo yo que habrá que tratarlo como algo normal. Es como si ahora nos dicen, en la próxima película de los Vengadores, uno de los personajes usará zapatos de velcro en vez de cordones. ¿Tiene algo de especial? ¿Influye en la trama?
Pues eso. Pero que el periodismo sea lamentable no significa que la película también lo sea, y sabiendo esto os invito a volver a verla con más imparcialidad y justo después ver el episodio 9 de Star Wars. Vais a ver la diferencia entre inclusividad bien hecha e inclusividad forzada. Lo cierto es que Eternals no me llamó la atención en su día porque su campaña de marketing fue bastante floja, pero tras haberla visto puedo decir que es mejor que Viuda Negra y Shang-Chi. Para algunos quizás sea aburrida, y de hecho me habría encantado poder hacer un chiste diciendo que se te hace eterna, pero yo agradezco que hayan intentado hacer cosas nuevas y que hubieran sabido manejar bien el desarrollo de los personajes sin descuidar la trama. Quitando los errores que fui comentando y algún defecto menor, creo que está en la mitad buena del UCM, que oye no será un peliculón, pero por lo menos teniendo en cuenta la calidad promedio superó mis expectativas.